Edenbrook, por Julian Donaldson. Capítulo 1. Bath, Inglaterra, 1816. Aquel roble me dejó absorta. Al pasar bajo sus frondosas ramas, no pude evitar alzar la vista y ser testigo de cómo el viento mecía sus hojas y las hacía girar sobre los tallos. Me percaté entonces del tiempo que hacía que yo no giraba sobre mí misma. Me quedé inmóvil mientras intentaba recordar la última vez que había sentido la necesidad de dar vueltas y más vueltas. El señor Whittles aprovechó mi distracción para acercarse con sigilo. «Señorita Daventry, cuán inesperado placer». Eché a andar, sorprendida, buscando con desesperación a mi tía Amelia, que debía de haber continuado por el camino de gravilla mientras yo me detenía a la sombra del árbol. «Señor Whittles», no le había oído. Acostumbrada a estar pendiente de cualquier ruido que delatara su llegada, pero aquel roble me había distraído. Me obsequió una espléndida sonrisa y una reverencia tan exagerada que su corsé protestó. Su rostro rechoncho brillaba por el sudor y llevaba el pelo, o lo que quedaba de él, adherido a la cabeza. Me doblaba en edad y era tan ridículo que apenas podía soportar su presencia. De todos sus rasgos repulsivos, el que más me horrorizaba era la boca, pues cuando hablaba, en la comisura de sus labios, se alojaba inevitablemente una película de saliva. Intenté no fijarme en ellos cuando comenzó a hablar. «Hace una mañana espléndida, ¿no le parece? De hecho, me invita a cantar. ¡Oh, cuán espléndida mañana! ¡Oh, cuán espléndido día! ¡Oh, cuán espléndida mujer divisé en la lejanía!». Hizo una reverencia, como si esperara que le aplaudieran. «Sin embargo, hoy puedo ofrecerle algo mejor que esta cancioncilla. He compuesto un poema solo para usted». Me encaminé en la dirección que debía de haber tomado mi tía Amelia. «Mi tía estará encantada de escucharlo, señor Whittles. Va algo más adelantada, pero solo unos pasos, se lo aseguro». «Pero señorita Daventry, es usted a quien yo deseo agradar con mi poesía». Se acercó a mí. «Porque le gusta la poesía, ¿verdad?». Escondí las manos detrás de la espalda por si él intentaba darme la suya. Ya lo había hecho otras veces y había sido sumamente desagradable. Me temo que no sé apreciarla tan bien como mi tía. Eché un vistazo por encima del hombro y suspiré aliviada. Mi solterona tía venía a mi encuentro a toda prisa. Era una carabina excelente, un hecho que no había sabido apreciar hasta ese momento. «Marianne, ¿estás aquí? Oh, señor Whittles, no le había reconocido de lejos. Mi pobre vista, ya sabe». Le dedicó una sonrisa rebosante de alegría. «¿Ha compuesto otro poema? Me encanta su poesía. Tiene usted el don de la palabra». Mi tía habría sido la esposa perfecta para el señor Whittles. Sus problemas de vista suavizaban la naturaleza repulsiva de los rasgos de él, y como la pobre tenía más pelo que ingenio, tampoco su ridiculez le horrorizaba tanto como a mí. De hecho, llevaba algún tiempo intentando desviar la atención del señor Whittles hacia ella, aunque por el momento no había tenido mucho éxito. «Pues la verdad es que sí». Se sacó una hoja de papel del bolsillo de la levita, la acarició con ternura y se humedeció los labios. Una gota enorme de saliva quedó colgando de la comisura y no pude evitar clavar en ella la mirada, a pesar de no querer hacerlo. La gota se angoloteó cuando empezó a leer, aunque no se desprendió. «La señorita Daventry es hermosa y singular, y tiene unos ojos de un color sin igual, ni de un verde vulgar ni marrones sin más, sino del color del mar y nada más». Aparté la mirada de la temblorosa gota de saliva. «Del color del mar. ¡Qué ocurrencia! Si mis ojos son más grises que azules. Me encantaría escuchar un poema que hablara de mis ojos grises».
respondí esbozando una sonrisa inocente. Sí, por supuesto. Yo mismo he pensado en numerosas ocasiones que sus ojos parecen grises del todo. Frunció el ceño unos instantes. Ah, ya lo tengo. Diré que son del color del mar en un día de tormenta, pues como bien sabe, el mar durante las tormentas a menudo parece de color gris. Es un sencillo cambio, y no será necesario reescribir el poema, como en las últimas 5 ocasiones. ¿Es usted tan inteligente?, murmuré. Desde luego, coincidió mi tía. Pero aún hay más. La señorita Daventry es hermosa y singular, y su melena ondea al caminar. La luz llena de reflejo su cabello de color ambarino, nada menos que así de fino. ¡Fantástico!, exclamé, aunque nunca he considerado que mi cabello fuera de color ambarino. Me volví hacia mi tía. ¿Alguna vez te lo ha parecido, tía Amelia? Ella le dio la cabeza. No, nunca. ¿Lo ve? Siento no coincidir con usted, señor Whittles, pero creo firmemente que vale la pena animarle a perfeccionar su poesía. Él asintió. ¿Prefirió la vez que le comparé con el color de mi cabello? Sí. Dejé escapar un suspiro. Eso fue 1000 veces mejor. Estaba empezando a cansarme de aquel jueguecito. Quizá debería marcharse a casa ahora mismo y reescribirlo. Sin embargo, intervino mi tía puntualizando con el dedo. Muchas veces he pensado que tu cabello tiene el mismo tono que la miel. La miel, sí, eso es. Se aclaró la garganta. La luz llena de reflejo su cabello color miel, nada menos así, de miel. El señor Whittle sonrió dejando al descubierto toda su boca babosa. Contuve las náuseas. ¿Cómo podía una persona producir tanta saliva? Ahora está perfecto. Lo leeré en la cena de los Smith de este viernes. Aquella idea me horrorizó. Oh, pero eso lo arruinaría, señor. Un poema tan bonito como este debe permanecer próximo al corazón. Tendí una mano. ¿Puedo quedármelo, por favor? Dudó unos instantes, pero al final me lo entregó. Gracias, respondí con sinceridad. Entonces mi tía Amelia le preguntó por la salud de su madre. Cuando empezó a describir la herida supurante que la mujer tenía en el pie, se me revolvió el estómago. Aquella conversación era demasiado repugnante. Para dejar de pensar en ello, me aparté un poco y alcé de nuevo la vista hacia el roble que había conseguido atraer mi atención. Era un árbol imponente y me hizo pensar en el campo con gran añoranza. Las hojas seguían girando movidas por la brisa y volví a formularme la pregunta que me había hecho detenerme unos minutos antes. ¿Cuándo había dado vueltas por última vez? En el pasado, dar vueltas había sido una costumbre en mí, aunque mi abuela lo habría considerado una mala costumbre si hubiese estado al corriente. Habría estado al mismo nivel que otros hábitos míos, como sentarme en el vergel durante horas con un libro, o trotar por el campo a lomos de mi yegua. Como mínimo debían de haber transcurrido 14 meses desde la última vez que me había puesto a dar vueltas. Era el tiempo que hacía que mi padre me había alejado de mi hogar, justo después del entierro, y depositado en la puerta de la casa de mi abuela en Bath, antes de partir camino de Francia para llorar la pérdida a su manera. 14 meses en aquella sofocante ciudad. 2 más de lo que había temido en un principio. Aunque nadie me había dado razones para creerlo, había tenido la esperanza de que un año de duelos separados fuera castigo suficiente. Y por eso, en el aniversario de la muerte de mi madre, 2 meses atrás, había esperado durante todo el día el regreso de mi padre. Una y otra vez lo había imaginado llamando a la puerta. El corazón me daría un vuelco, bajaría corriendo a abrirle la puerta, y él me sonreiría al anunciarme que había venido para llevarme de vuelta a casa.
Sin embargo, mi padre no apareció. Estuve toda la noche sentada en la cama a la luz de una vela, esperando oír el toc-toc que indicara mi liberación de aquella jaula de oro. Pero la mañana despuntó sin que nadie llamara a la puerta. Dejé escapar un suspiro al levantar la vista hacia las verdes hojas que bailaban en el viento. No había tenido un motivo para dar vueltas en tanto tiempo. Y no tener nada por lo que dar vueltas a los 17 años debía de ser sin duda un problema. Y resuman. La voz del señor Whittles me trajo de vuelta a la realidad. Resuman sin parar. El rostro de mi abuela había adquirido un tono blanquecino y se había llevado una mano enguantada a la boca. Decidí que había llegado el momento de intervenir. Mi abuela nos espera. Tendrá que perdonarnos. Me disculpé ante el señor Whittles mientras tomaba a mi tía del brazo. Por supuesto, respondió con una nueva reverencia que hizo que su corsé protestara sin discreción. Espero verla pronto, señorita Daventry. Quizás en el Pump Room. Debería haber imaginado que sugeriría el centro neurálgico de la vida social de Bath para un nuevo encuentro fortuito. Conocía bien mis costumbres. Sonreí cortésmente, mientras resolvía no ir a tomar el té al Pump Room durante al menos una semana, y tiré de mi tía hacia la amplia extensión de césped que separaba el camino de gravilla del Royal Crescent. El edificio describía un elegante semicírculo de piedra de color manteca, que recordaba unos enormes brazos extendidos y listos para dar un abrazo. La casa de mi abuela en el Royal Crescent era de lo mejorcito que Bath podía ofrecer. Aún así, el lujo no compensaba que la vida en la ciudad se me antojara insoportable. Añoraba el campo con tanta desesperación que pasaba las noches y los días soñando con volver allí. Mi abuela estaba en su salón leyendo una carta, aposentada en su butaca como si se tratara de un trono. Seguía vistiendo todavía de riguroso luto. Cuando entré, alzó la vista y me examinó de arriba abajo con su mirada crítica. A sus ojos grises y perspicaces no se les escapaba nada. ¿Dónde has estado toda la mañana? ¿Correteando de nuevo por el campo como si fueras la hija de un vulgar granjero? La primera vez que me había formulado aquella pregunta me había hecho estremecer. Ahora, sin embargo, me hacía sonreír, pues sabía que formaba parte de nuestro particular jueguecito. Mi abuela disfrutaba enzarzándose en un buen duelo verbal al menos una vez al día, y aunque no pensaba utilizarlo en su contra, había comprendido que sus ademanes bruscos solo servían para enmascarar lo que ella consideraba el mayor de todos los defectos: un corazón bondadoso. No, eso es solo para los días impares, abuela. Los pares me dedico a aprender a ordeñar vacas. Me agaché y le di un beso en la frente. Ella me apretó el brazo durante un brevísimo instante. Aquel gesto era lo más parecido a una muestra de cariño que obtendría por su parte. Bah, supongo que te crees muy graciosa. En realidad no. Hace falta mucha práctica para aprender a ordeñar una vaca, y me considero particularmente inepta en esta tarea. Me percaté de cómo le temblaban los músculos alrededor de la boca, lo que significaba que estaba intentando disimular una sonrisa. Se puso a juguetear con su chal de encaje y me hizo señas para que tomara asiento a su lado. Miré el montoncito de cartas que se encontraba sobre el trinchero. ¿Ha llegado una carta para mí? Si lo que me estás preguntando es si has recibido una carta de tu despreocupado padre, entonces no. Aparté la mirada para ocultar mi decepción. Debe de estar de viaje, quizá no tenga oportunidad de escribir. O quizá esté tan centrado en su propio sufrimiento que se haya olvidado de sus hijas, tras descargar su responsabilidad en alguien que nunca lo pidió, sobre todo a una tan avanzada edad. Murmuró. Sentí una punzada de dolor. Algunos de sus dardos contenían más veneno que otros. Aquel era un asunto muy doloroso para mí. Odiaba la idea de ser una carga, pero tampoco tenía otro sitio a donde ir. ¿Quiere que me marche?, pregunté sin poder evitarlo.
No digas tonterías. Ya tengo bastante con las de tu tía Amelia. Espetó con el ceño fruncido. Dobló la carta que había estado leyendo. He recibido más malas noticias de ese sobrino mío. Ah, el sobrino infame. Debería de haberlo adivinado. Nada ponía de peor humor a mi abuela que enterarse de los últimos escándalos en los que se había visto envuelto su heredero, el señor Kellett. Un calavera y sinvergüenza que había dilapidado todo su dinero, mientras aguardaba la considerable fortuna que heredaría de mi abuela. A mi hermana melliza, Cecily, le parecía gallardo y romántico. A mí, en cambio, todo lo contrario, aunque esa era solo una de las muchas cosas en las que no estábamos de acuerdo. ¿Qué ha hecho esta vez el señor Kellett?, pregunté entonces. Nada apropiado para tus inocentes oídos. Dejó escapar un suspiro y prosiguió en voz más baja. Creo que cometí un error, Marianne. Esto será su ruina. Ha infligido un daño importante e irreparable al apellido de la familia. Se llevó una mano temblorosa a la frente. Parecía frágil y cansada. La observé sorprendida. Nunca había demostrado semejante vulnerabilidad delante de mí, y no era propio de ella. Me incliné hacia adelante y tomé una de sus manos. Abuela, ¿está bien? ¿Puedo traerle algo? Ella se soltó. No me trates con indulgencia, niña. Sabes que no tengo paciencia con esa clase de comportamiento. Solo estoy cansada. Contuve una sonrisa. Si podía responder de aquella manera, es que se encontraba bien. Aún así, su reacción resultaba inaudita. Por lo general solía ignorar las fechorías del señor Kellett y recordarse por qué siempre había sido su favorito. Creo que lo que le gustaba de él era que no le tenía miedo como los demás. No obstante, nunca la había visto tan preocupada ni tan abatida. Mi abuela señaló el montoncito de cartas que había sobre la mesa. Hay una carta para ti, de Londres. Ve a leerla y déjame a solas unos minutos. Con la carta en las manos me dirigí hacia la ventana y dejé que el sol iluminara aquella escritura tan familiar. Al traerme a Bath, mi padre había encontrado un destino aún mejor para mi hermana melliza, Cecily, que llevaba los últimos 14 meses en casa de nuestra prima Edith en Londres, y al parecer había disfrutado cada instante de su estancia allí. Para ser mellizas, Cecily y yo éramos increíblemente distintas. Ella me superaba en todas las artes femeninas y era mucho más hermosa y refinada. Tocaba el pianoforte y cantaba como los ángeles. Flirteaba con facilidad con los caballeros y le gustaba vivir en la ciudad. Cecily soñaba con casarse con un hombre en posesión de un título y era ambiciosa. Mis ambiciones divergían mucho de las suyas. Yo quería vivir en el campo, montar a caballo, sentarme en el vergel a pintar y a cuidar de mi padre. Soñaba con encontrar mi lugar en el mundo y hacer algo útil y bueno con mi tiempo, pero sobre todo deseaba que me quisieran por lo que era. Mis ambiciones eran discretas y aburridas en comparación con las de Cecily, y en ocasiones sospechaba que yo misma debía de parecer discreta y aburrida a su lado. Desde hacía algún tiempo, Cecily solo hablaba en sus cartas de su queridísima amiga Louisa Wyndham y de su apuesto y noble hermano mayor, con el que estaba decidida a casarse. Nunca me había dicho su nombre, y en sus cartas siempre se refería a él como el hermano. Supongo que temía que pudieran caer en manos de alguien menos discreto que yo. Quizá estaba preocupada por si Betsy, mi doncella, las leía. No sin razón, pues era una chismosa incorregible. No le había contado nada a mi hermana, pero le había pedido a Betsy que averiguara cuál era el nombre del hijo mayor de los Wyndham, y ésta había descubierto que se llamaba Charles. En mi opinión, Sir Charles y Lady Cecily sonaban muy bien. Desde luego, si mi hermana había decidido casarse con él, entonces eso es lo que haría, pues nunca había fracasado en su empeño por conseguir lo que deseaba. Antes de romper el sello de la carta, cerré los ojos y formulé un deseo en silencio. Por favor, que no vuelva a hablar solo de su querida Luisa y de su apuesto hermano. No tenía nada en contra de los Wyndham.
Al fin y al cabo, nuestras madres habían sido muy amigas de niñas, y su amistad me resultaba tan grata como a Cecily. Pero no había oído hablar de otra cosa en los últimos 2 meses, y empezaba a preguntarme si yo era tan importante para ella como los Windham. Abrí la carta y empecé a leer. Querida Marianne, lamento tanto que Bath esté resultando ser una cárcel para ti. Yo misma no puedo entender ese sentimiento, pues adoro Londres. Quizás al ser mellizas yo recibí en mi corazón todo el amor por la civilización y todo el amor por la naturaleza. Al menos en este aspecto no somos idénticas. A propósito, como tu hermana, puedo perdonarte que escribas cosas como: preferiría que el sol y el viento y el cielo adornaran mi cabeza antes que un bonito sombrero. No obstante, te ruego que no vayas diciendo nada por el estilo a los demás, o te considerarán demasiado extravagante. Puesto que estás tan triste, no te aburriré contándote todo lo que he hecho esta semana. Solo te diré una cosa. Mi primera temporada en la ciudad está resultando tan divertida como siempre había soñado. Sin embargo, no pondré a prueba tu paciencia hoy añadiendo nada más por temor a que rompas esta carta antes de haber leído las noticias importantes que tengo para ti. Mi queridísima Louisa Windham me ha invitado a alojarme con ella en su casa de campo. Por lo que tengo entendido, es una casa solariega magnífica. Se llama Enderbrook y está situada en Kent. Partiremos hacia allí en 15 días. Pero aquí llega lo importante. Tú también estás invitada. Lady Caroline ha ampliado la invitación para incluirte, ya que ambas somos hijas de su queridísima amiga de la infancia. Por favor, di que vendrás. La pasaremos muy bien. Incluso puede que necesite tu ayuda para convertirme en Lady Cecily. Suena distinguido, ¿no crees? Ya que por supuesto su hermano también estará allí, y será mi oportunidad para asegurarme de su afecto. Además, así tendrás la oportunidad de conocer a mi futura familia. Con cariño, Cecily. Me invadió una alegría tan grande que me quedé sin respiración. Volver al campo, abandonar Bath y mi confinamiento, reunirme de nuevo con mi hermana después de tanto tiempo separadas. Era demasiado para asimilarlo de una vez. Le di de nuevo la carta, esta vez despacio, saboreando cada palabra. Estaba claro que Cecily no necesitaba mi ayuda para asegurarse el afecto de Sir Charles. En este asunto, no había nada que yo pudiera aconsejarle que ella no supiera hacer 100 veces mejor. Sin embargo, esta carta era una prueba de que seguía siendo importante para ella, de que no me había olvidado. Oh, mi adorada hermana. Aquella era la solución a todos mis problemas, y quizás encontrara en Edenbrook una razón para volver a dar vueltas. ¿Y bien? ¿Qué dice tu hermana?, me preguntó mi abuela. Me volví hacia ella ilusionada. Me ha invitado a acompañarla a la casa que los Windham tienen en Kent. Partirá de Londres dentro de 15 días. Mi abuela frunció los labios y me observó con una mirada especulativa. No dijo nada y el corazón me dio un vuelco. No se negaría a dejarme ir, ¿verdad? Y menos sabiendo lo que significa para mí. Apreté la carta contra mi pecho mientras mi corazón temblaba ante la posibilidad de que se le negara esa bendición inesperada. ¿Me das permiso? Bajó la mirada y contempló la carta que aún sostenía, la que contenía las malas noticias sobre el señor Kellett. Luego la dejó sobre la mesita y se enderezó en su asiento. Puedes ir, pero con una condición. Debes cambiar esos modales salvajes. ¿Qué es eso de corretear por ahí durante todo el día? Debes aprender a comportarte como una jovencita elegante. Copia de tu hermana, ella sí que sabe conducirse en sociedad. No puedo permitir que mi heredera se comporte como una niña incivilizada. No dejaré que me avergüences como lo ha hecho mi sobrino. Me quedé mirando a mi abuela. ¿Su heredera? ¿Qué quiere decir con eso? Lo que has oído. Voy a desheredar al señor Kellett y a legarte el grueso de mi fortuna. En este momento, tu dote asciende aproximadamente a 40.000 libras.